¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo bien en su preparación para la universidad. El día de hoy, ¿no?, vamos a tratar un tema de lo que viene a ser el curso de química, ¿no? Un tema que a veces es un poco complicado porque se piensa que hay bastantes fórmulas y hay bastantes cosas que tenemos que considerar, pero vamos a ver de que en realidad, si consideramos, ¿no?, ciertas cuestiones bien sencillas, bien prácticas, el tema es bastante sencillo, ¿ya? El tema que vamos a tratar hoy día es electrolitos acuosos, ¿ya? Ahora, ustedes seguramente recuerdan más o menos un poco de esto que han visto en el tema de soluciones, ¿no? En el tema de soluciones sabían pues de que habían soluciones electrolíticas y no electrolíticas, ¿no? También llamadas soluciones iónicas a las electrolíticas y soluciones moleculares a las no electrolíticas. Ahora bien, ¿qué entendemos por una solución electrolítica o iónica? Es aquella solución acuosa en la cual el componente, que en este caso el soluto, el que está en menor proporción, por lo general, va a estar en forma de iones, se va a disociar hasta formar iones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso qué cosa va a permitir? Va a permitir el paso de la corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner primero ese concepto, ¿no?, en la parte pues central acá de nuestro organizador gráfico, ¿no? Los electrolitos acuosos en general, ¿qué cosa vienen a ser? Son soluciones, ¿no?, por lo general, aunque también algunas veces podrían ser coloridos o suspensiones, son soluciones en los que el soluto se ha disgregado hasta formar iones. ¿Ya? A este proceso, ¿ya?, se le puede denominar disociación si es un compuesto iónico, o también le podemos llamar ionización si es un compuesto molecular o covalente, ¿no? Muy bien. Lo cual permite la conductividad eléctrica. Muy bien. Ahora, recuerden que cuando hablamos de conductividad eléctrica, dependiendo de cuál sea el portador de carga que va a moverse, pues, ¿no?, en el proceso, vamos a tener dos tipos de conductores. Los conductores de primer orden, que principalmente son los metales, cuya conductividad se basa en el movimiento o desplazamiento de electrones. Y también tenemos a los conductores de segundo orden, cuya conductividad en qué se basa, en el movimiento, desplazamiento o migración de iones. Ya, como en este caso, en el caso de los electrolitos acuosos, lo que vamos a tener es movimiento o migración de iones, ¿no?, de iones, entonces vamos a tener ¿qué cosa? Que esto es un conductor de segundo orden. ¿Ya? Ojo, acá vamos a poner conductor de segundo orden. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros sabemos de que una solución, un sistema disperso en general, está formado de dos componentes, ¿no? La fase dispersa y la fase dispersante. Y en las soluciones más específicamente el soluto y el solvente. Vamos a analizar cada uno de los componentes y ver cómo es su comportamiento dentro de este tipo de sistemas. Comenzamos con el soluto, que justamente recuerden, en las soluciones habíamos visto que es el que determina las propiedades, ¿no? Principalmente es el que determina las propiedades de la solución. Entonces, si vamos a hablar aquí del soluto, muy bien, el soluto muchas veces se le llama el electrolito así a secas, ¿ya? Aunque en realidad todo el sistema debería ser electrolito, ¿no? Pero muchas veces se le llama el electrolito. Vamos a dejarlo de esa manera. ¿Bien? Ahora, el electrolito, ¿qué cosa viene a ser? Aquella sustancia que va a tener la capacidad de disociarse en iones, ¿ya?
Bueno, dependiendo de cómo sea su naturaleza, como hemos dicho, puede ser disociarse o ionizarse. Bien, ahora, dependiendo justamente de la naturaleza que va a tener, bien, vamos a tener esos dos procesos. Ustedes se preguntarán seguramente, ¿no? En donde estén, profesor, pero ¿cuándo se ioniza y cuándo se disocia? ¿No? Bueno, si el electrolito es un compuesto iónico, si el soluto es un compuesto iónico, entonces, ¿qué hace? ¿Qué cosa significa que es un compuesto iónico? Que ya está formado de iones, es una red de iones. Por lo tanto, lo único que va a hacer, ¿qué cosa? Es disociarse. Esto va a ser una disociación. ¿Ya? Pero si el electrolito es covalente, más específicamente molecular, ¿no? Pero bueno. Nosotros sabemos que los covalentes están formados por átomos neutros unidos mediante una compartición de electrones. Entonces ahí no hay iones. Pero cuando están en el agua, justamente lo que va a pasar es que el agua, por su alta constante dieléctrica, lo que va a hacer es separar a los átomos en iones, de acuerdo a la electronegatividad de cada uno. Entonces, en ese caso, ahí hablamos de un proceso de ionización. Entonces, por ejemplo, si yo echo en agua la sal, cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, ¿qué hace este? Se disocia. Si yo en agua pongo, pues, por ejemplo, cianuro de hidrógeno, que es una sustancia molecular covalente, ¿qué va a pasar con él? Él se va a ionizar. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahora, los electrolitos, de acuerdo a qué tanto se disocien o ionicen, van a tener, pues, dos tipos. Vamos a tener dos tipos. ¿Cuáles vienen a ser estos? Comenzamos con los llamados electrolitos fuertes. ¿Qué son los electrolitos fuertes? Los electrolitos fuertes son aquellas sustancias que cuando ingresan al agua, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos se van a ionizar totalmente. ¿Ya? Por ejemplo, digamos acá yo tengo un recipiente con agua y agrego una sustancia del tipo AB, ¿no? Al agua. Muy bien. Entonces, cuando esta sustancia ingresa al agua, ¿qué va a pasar? Todo el compuesto se va a transformar, ¿no?, en iones. ¿Qué va a pasar ahora? Positivo, B negativo, A positivo, B negativo, A positivo, B negativo, A positivo, B negativo, ¿no? A positivo, B negativo, A positivo, B negativo. O sea, todo lo que entra, ¿no?, va a formar iones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso se dice que es un electrolito fuerte, porque está ionizado totalmente. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de los electrolitos fuertes? ¿No? Su ionización o disociación, vamos a dejarlo en ionización nada más, pero bueno, sabemos que también podría ser disociación según el tipo de sustancia. Es prácticamente total. ¿Ya? Y ojo, en el examen de admisión debemos asumir de que es total simplemente. ¿Ya? De esa manera. Y como la ionización va a ser total, se asume que es un proceso irreversible. ¿Ya? ¿Ya? Es un proceso irreversible. Y como es un proceso irreversible, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo, por ejemplo, AB y va a estar acuoso, lo voy a disolver en el agua, ¿qué va a pasar? El proceso es directo, transformándose esto en ¿qué cosa? En A positivo acuoso más B negativo, también acuoso. ¿Está bien? Ahora, otra pregunta que nos haríamos, profesor, ya bueno, como que he entendido, ¿no? ¿Qué cosa significa que sea fuerte? Ya, ¿no? Entonces, ¿qué significa fuerte? Que su ionización es prácticamente total. Perfecto. Ahora la pregunta que nos haríamos es, ¿y quiénes son fuertes? ¿Yo cómo me doy cuenta, no? ¿Me van a decir en el examen? No. Pues tú ya debes saber quiénes son fuertes. Entonces,
son electrolitos fuertes principalmente los siguientes. Para el examen de admisión, asumimos primero a las sales. Ya sabemos que las sales son compuestos iónicos formados por un proceso de neutralización, ¿cierto? Entonces, las sales en general, se consideran como electrolitos fuertes. Bien, ahora, esto no es totalmente cierto, porque existen algunos compuestos, ¿no?, de tipo sal, como lo que viene a ser el cloruro de plomo, el cloruro de mercurio, que cuando están en el agua no se van a ionizar totalmente, ¿ya? Pero, para el examen de admisión vamos a asumir en general que todos van a ser electrolitos fuertes, sobre todo si son del grupo 1A, ¿ya? Ahora, también tenemos a las llamadas bases fuertes. ¿Ya? ¿Quiénes serían bases fuertes? Principalmente los hidróxidos del grupo 1A y del 2A. ¿Ya? Principalmente ellos. Ahora, existen algunas bases que son un poquito más fuertes, ¿ya? Como por ejemplo el caso de los amiduros del grupo 1A, amiduro de sodio, amiduro de potasio. Pero para el examen de admisión, principalmente vamos a trabajar con lo que viene a ser los hidróxidos. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, hidróxidos del 1A y 2A. ¿Ya? Con la excepción del berilio y el magnesio. ¿Ya? El berilio, que en realidad no forma hidróxidos, ¿no? Y el magnesio, bueno, que es una base débil, que nosotros lo conocemos, recuerden, en forma comercial con el nombre de leche de magnesio. ¿Está bien? Y tenemos también a los llamados ácidos fuertes. Ahora bien, en el caso de los ácidos fuertes, ya ustedes deben saber quiénes son ellos. Solamente son 6 considerados ácidos fuertes. ¿Ya? En realidad existen algunos más, si buscamos en la bibliografía. Pero, para lo que es examen de admisión, básicamente 6 son considerados fuertes. Si te dan otro ácido, pues es débil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son ellos? Está el ácido perclórico. Ya tenemos al ácido yodídrico, tenemos al ácido bromídrico, tenemos al ácido clorhídrico, ya tenemos al ácido sulfúrico y al ácido nítrico. Esto tienes que memorizártelos, ¿ya? Son los 6 ácidos considerados fuertes: perclórico, yodídrico, bromídrico, clorhídrico, sulfúrico y nítrico. Como te das cuenta, 3 ácidos hidrácidos, 3 ácidos oxácidos. ¿Ya? Ahora, algo que aquí nosotros debemos considerar es que el orden en el cual yo he puesto, ¿no?, es el orden de su fuerza. Ahora, acá mucho cuidado. Es el orden de su fuerza, pero hay que considerar algo bien importante. Es el orden de su fuerza en otro solvente que no sea el agua. Porque él en el agua se ioniza totalmente. Él en el agua se ioniza totalmente. Él en el agua también se ioniza totalmente. ¿Por qué? Porque el agua es por su alta constante eléctrica, es un solvente que nosotros llamamos nivelador. ¿Qué significa ello? Que ayuda a la disociación de estos ácidos. O sea, por ejemplo, el ácido nítrico no quiere ionizarse totalmente en el agua. Cuando ingresa al agua, no quiere ionizarse totalmente, solamente una parte. Pero el agua, por su alta constante eléctrica, es decir, la capacidad que tiene para separar cargas, ¿no?, disminuir la fuerza de atracción entre cargas, ¿qué cosa hace? Le ayuda a que se separen estos iones, estos protones, ¿no?, según la teoría de Arrhenius. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en ese caso? ¿No? Aparte de que él se quiere ionizar, el agua también ayuda, por lo tanto, ¿qué sucede? Se ioniza totalmente, al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todos ellos tienen la misma fuerza en el agua,
Pero si yo utilizo otro solvente que no sea el agua, en el cual no se quiera ionizar totalmente, obviamente este se va a ionizar más que este y este se va a ionizar más que este. ¿Está bien? Entonces, este es el grado de fuerza, ¿no? Cuando está bien otro solvente, un solvente diferenciador, con baja constante dieléctrica. ¿A qué me refiero con una baja constante eléctrica? Usualmente menor a 24. Ya recuerden que la constante eléctrica del agua es prácticamente 80. Eso hace pues de que sea pues una constante eléctrica muy alta, lo cual lo hace un excelente solvente. ¿Ya? Entonces, en el sentido de la flecha, ¿qué cosa va a poner? Aumenta su fuerza ácida en solvente diferenciador. ¿Ya? Diferenciador. ¿Bien? Listo. Ahora, esos serían los electrolitos, ¿no? Fuertes. Muy bien. Ahora, también tenemos los llamados electrolitos débiles. ¿Cuál va a ser la diferencia con el caso anterior? ¿Se acuerdan de que aquí yo tenía una sustancia AB, ingresaba esta al agua y se ionizaba totalmente? ¿No? En este caso, lo que va a pasar es que cuando esto ingresa al agua, digamos acá tengo la sustancia AB, ¿no? Y va a ingresar al agua esta sustancia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a encontrar aquí como soluto? AB, 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 A positivo, B negativo. Miren la diferencia entre esto y esto, ¿no? En este caso, ¿qué pasaba? Todo lo que ingresa formaba iones. En este caso, solamente algunos van a formar iones. Solamente algunos. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de un electrolito fuerte de un electrolito débil? Que en el caso del electrolito fuerte, la ionización es prácticamente total, mientras que acá la ionización es parcial, es una ionización débil. ¿Ya? Usualmente se dice que tiene que ser una ionización menor al 5%. O sea, de cada 100 moléculas, ¿no? 5 o menos se ionizan. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. Es parcial, ¿no? Usualmente menor al 5%. ¿Está bien? Ahora, acá va a haber un detalle bastante interesante e importante que ustedes también lo consideren. Tenemos A positivo y B negativo. Bacán. Ahora ustedes dirán, profesor, pero si son cargas opuestas, ¿no? Los opuestos se atraen y en cierto momento eso va a pasar. Es cierto, en cierto momento ellos dos se van a juntar. Pero justamente, digamos, en el instante en cual ellos dos se juntan, esta molécula acá ¡pum!, se separa. ¿Está bien? Y luego cuando esos que están separados se vuelven a unir, otra acá se separa. Y así, de tal manera que la velocidad con la cual los iones que se han formado se unen va a ser igual a la velocidad con la cual algunas moléculas se separan. ¿Eso qué cosa implicaría? Que habría dos procesos opuestos, pero que se van a cabo con la misma velocidad. Y eso nosotros ya sabemos qué cosa es. Es un estado de equilibrio, que en este caso se va a llamar equilibrio iónico. ¿Ya? Entonces, como notamos aquí, es un proceso reversible. ¿Ya? Entonces, a diferencia del caso anterior, que decía que es un proceso irreversible, acá va a ser un proceso reversible. ¿Ya? Y como no ya sabemos, en los procesos reversibles, ¿qué va a pasar? Se va a alcanzar un estado de equilibrio. Muy bien. En el cual un estado de equilibrio iónico. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver esto del equilibrio iónico? Digamos, ¿no?
¿qué cosa dijimos que iba a pasar? Que el AB acuoso va a transformarse en ¿qué cosa? En A positivo, acuoso, más B negativo, acuoso. Y luego cuando ya alcanza el estado de equilibrio, ellos dos también a la misma velocidad se van a transformar en él. Y él en él, así sucesivamente, va a estar en un equilibrio dinámico, obviamente. Bien. Ahora, ustedes recuerdan en equilibrio cómo teníamos que resolver este tipo de problemas. Habían pues 3 etapas, ¿no? En este caso es el inicio, la ionización o disociación según sea el caso, ¿no? Y finalmente el estado de equilibrio, el estado final. Muy bien. Digamos de que la concentración de la sustancia que estoy preparando aquí es una concentración C. No, al inicio de estos iones no había nada. Se va a ionizar, ¿no? X. Esto aumentaría entonces en X y esto también aumentaría en X. Recuerden de que la ionización es proporcional a los coeficientes. Como acá, usualmente lo que va a pasar en débiles es que va a ser 1 y 1. No tenga mucho problema ahí. Ahora, hay un detalle bastante importante acá. Dijimos que de cada 100, solamente 5 o menos se van a ionizar. Por lo tanto, como casi nada se va a ionizar, ¿no? Como muy poquitos, entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Porque aproximadamente el equilibrio, ¿cuánto me va a quedar? C, o sea, la concentración inicial. ¿Está bien? Ahora, inicialmente había 0, ¿no? Se va a formar X, entonces acá me quedaría X y acá también tendría X. ¿Está bien? Ahora, ustedes recuerdan de que esto del equilibrio nosotros lo cuantificábamos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a cuantificar? Con lo que nosotros llamamos la famosa constante de equilibrio. Pero para este caso, como es un proceso de ionización, se va a denominar constante de ionización. Constante de ionización. A la cual vamos a poner K sub I. Muy bien. Ahora, esta constante de ionización, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, ya en general, ustedes ya saben cómo se calcula esto, es productos sobre reactantes. Muy bien, entonces sería la concentración en este caso de quién, la concentración del catión por la concentración del anión sobre la concentración de la forma molecular, ¿cierto? Ya, bueno, reemplazando en la tabla, ¿cómo sería? Sería el por el entre él. Sería entonces X al cuadrado, ¿no? Sobre C, sobre la concentración inicial. Muy bien. Ahora, acá obviamente nos damos cuenta de algo. Que mientras mayor sea la constante, mayor cantidad se ha formado de los iones. Por lo tanto, la constante es tiene una relación directa, no es directamente proporcional, pero tiene una relación directa con lo que viene a ser, pues, la fuerza del ácido o la base que estemos analizando. Bien, ahora, en algunos problemas también te va a venir el famoso grado de ionización. ¿Ya? El grado de ionización, ¿ya? Al cual vamos a denotar mediante la letra alfa. Muy bien. ¿Y cómo calculamos alfa? O sea, en este caso lo que me interesa, ¿qué cosa es? Lo que se ha ionizado. ¿Cuánto se ha ionizado respecto a lo que había inicialmente? Entonces, ¿cuánto se ha ionizado en el proceso? X. ¿De cuánto? ¿Cuánto había inicialmente? C. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el grado de ionización en este caso sería alfa sobre C. Y si te piden porcentaje de ionización, que usualmente se pone como porcentaje de alfa, ¿cómo sería? X sobre C multiplicado pues por el 100%. O sea, es prácticamente lo mismo, pero por 100 nada más. ¿Ya? Si te dice, si por ejemplo el alfa te sale pues 0,05, ¿no? Entonces, el porcentaje de alfa, ¿cuánto saldría? 5%. ¿Está bien? Ahora, una cuestión importante. Recuerden, vamos a utilizar para este caso principalmente la teoría de Arrhenius por ser la más sencilla para lo que es ácidos y bases. Ahora, ¿qué es un ácido? Recuerden ustedes. Un ácido es aquella sustancia que cuando está disuelta en el agua, según Arrhenius, ¿no? Libera iones hidrógeno. Entonces, si este catión es el protón,
entonces la sustancia, ¿qué cosa es? Es un ácido, ácido débil. ¿Ya? Pero también puede ser base. ¿Y cuándo es base? Cuando el anión, en este caso el B negativo, es pues el ion hidróxido. ¿Ya? Si el B es el OH negativo, entonces hablamos de qué cosa es. ¿De qué cosa, jovencitos? De una base débil. Una base débil. ¿Está bien? Listo. Eso es en cuanto al solvente. ¿Ya? Perdón, al soluto, disculpen. En cuanto al soluto. Que en este caso, pues, ustedes pueden ver de que se puede comportar disociándose o ionizándose totalmente o parcialmente. En el caso que es total, ¿no? Recuerden ustedes que va a ser, pues, un proceso del tipo irreversible, ¿no? Directamente lo trabajamos, ¿no? Según los coeficientes estequiométricos. Pero si es débil, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? El estado de equilibrio iónico, ¿no? Ya acuérdense ustedes, inicio, ionización y finalmente el estado de equilibrio. Bien, ahora pasamos a analizar el solvente. ¿Ya? ¿Quién es el solvente, dijimos? Es el agua. Ahora, ¿y el agua qué cosa vendría a ser? ¿Sería un ácido o será una base? ¿Ah? Como ustedes seguramente ya recuerdan, el agua tiene pues doble comportamiento. Muy bien. Entonces, ¿cómo se denomina una sustancia que va a tener doble comportamiento ácido-base? Se denomina anfótero. ¿Ya? Ahora, el agua en sí es un anfótero, pero es un anfótero débil. Entonces vamos a hablar acerca del solvente. Ya hemos hablado del soluto, ahora hablemos del solvente. Muy bien. ¿Quién es el solvente? El agua. Bien. Ahora, en el caso del agua, lo primero que tenemos que ver, ¿no? Es su proceso denominado su autoionización, o también lo podemos ver como autoprotólisis, según la teoría que utilicemos. ¿Ya? Según Arrhenius, ¿no? Según Svante Arrhenius, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Cómo va a ser este proceso? El agua, que ya sabemos se encuentra comúnmente en estado líquido, muy bien, lo que va a hacer es pues se va a ionizar, ¿ya? Según su carácter ácido. Pero según su carácter ácido, ¿qué debe hacer? Va a liberar protones, ¿no? Los iones hidrógeno, que antiguamente pues se denominaba de esa manera. Muy bien, pero díganme, cuando el agua, ¿no? libera protones, ¿qué cosa queda? Lo que me queda es OH. Entonces miren, como libera protones, tiene carácter ácido. Y como libera iones hidróxido, tiene carácter básico, tiene el doble comportamiento. ¿Eso qué cosa hace? Que sea un anfótero. Pero es un anfótero débil. ¿Eso qué cosa implica entonces? De que ellos dos también, ¿qué cosa va a pasar? Se van a molecularizar, ¿no? Va a haber acá una reacción de molecularización. Entonces va a darse este doble comportamiento, este doble proceso, ¿no? Directo e inverso. Ahora bien, ustedes seguramente preguntarán, profesor, ¿y el agua que solita lo hace? Sí, pero para eso obviamente ¿qué tiene que hacer? Absorber calor. ¿Ya? Porque obviamente la energía que ingresa, ¿qué cosa es lo que hace? Ayuda a romper el enlace entre hidrógeno y oxígeno y que se lleve a cabo este proceso, ¿ya? De ionización. Eso es según la teoría de Arrhenius. Pero sabemos de que esta teoría fue mejorada, pues, ¿por quiénes? Bronsted y Lowry, ¿no? Johannes Bronsted y Thomas Lowry. ¿Qué cosa decían ellos? De que el agua no es que simplemente se ionice, sino que se va a llevar a cabo una reacción entre las moléculas de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? El agua, ¿con qué va a reaccionar?
con otra molécula de agua. Muy bien. También ya sabemos proceso reversible. Y se va a transformar esto en ¿qué cosa? Acá lo que va a suceder, jóvenes, es de que esta molécula le va a dar un protón a esta molécula. Recuerden de que justamente la teoría de Bronsted-Lowry en que se basa en lo que es la transferencia de protones. ¿Y esto qué cosa generaría? El famoso ion hidronio más los iones hidróxido que se van a formar en este caso. Bien. Ahora, ambos procesos son equivalentes, ¿eh? En el fondo son lo mismo, solamente que son dos enfoques diferentes, según Arrhenius y según Bronsted, pero explican lo mismo. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que como es un proceso reversible, ¿ya? Como es un proceso reversible, ¿esto qué cosa implica? De que va a llevar a cabo un estado de equilibrio iónico también. Muy bien. Entonces, en el equilibrio, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que nosotros podemos cuantificar, pues, ¿no? Estas cantidades. Muy bien. Y tener una famosa constante. Y esta constante, ¿a qué va a ser igual? Según Arrhenius, sería pues la concentración de protones por la concentración de iones hidróxido. ¿No? Eso es según Arrhenius. Profesor, ¿y sobre qué cosa? No, como el agua es líquida, no se considera para lo que es el cálculo del proceso. ¿Y esto a qué va a ser igual? Según Bronsted-Lowry también podría ser la concentración de iones hidronio por la concentración de iones hidróxido. ¿Está bien? Ahora, esto de aquí ya está cuantificado, esta constante, ¿no? Se toma como referencia una temperatura, ¿no?, promedio de 25 grados Celsius. Cuando está a 25 grados Celsius, el valor de esto, ¿cuánto es? 10 a la menos 14. ¿Ya? Eso es algo que ustedes ya deben saber, por si acaso. ¿No? Se supone que ya ustedes saben de que a 25 grados Celsius la constante va a ser de ¿cuánto? De 10 a la menos 14. La constante de autoionización del agua. Lo cual, como ustedes se dan cuenta, principalmente es un producto, porque no va a haber división. Entonces, comúnmente a esta constante se le denomina Kw. Muy bien. ¿Por qué Kw? Kw, ¿qué significa? Producto iónico del agua. ¿Por qué? Porque es el producto de las concentraciones de los iones que están presentes en el agua pura. ¿Ya? Segundo, como ustedes pueden darse cuenta, según el enfoque de Arrhenius, esto es un proceso del tipo endotérmico. Y como es un proceso del tipo endotérmico, ¿qué va a pasar si es que yo aumento la temperatura? De acuerdo al principio de Chatelier, el equilibrio se desplazaría hacia la derecha. Y al desplazarse a la derecha, habría más concentración de él y de él. Y al haber más concentración de ellos, el valor de la constante aumentaría. Entonces, en general, ¿qué va a pasar? Si aumento la temperatura del sistema, ¿ya? Si aumento la temperatura del sistema, entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el valor de Kw. ¿Ya? Aumenta el valor de Kw. Por eso, ojo, te estoy dando ya que la referencia es de 25 grados Celsius. ¿Ya? Tercero, recuerden también de que según lo que podemos ver acá, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros igualamos estas dos expresiones, ¿no? La concentración de iones hidróxido se iría y ¿qué cosa me quedaría? ¿Ah? Me quedaría pues de que la concentración de protones es igual a la concentración de iones hidronio. Por lo tanto, si en el examen de admisión, no, si en el examen de admisión te dice, calcule la concentración de iones hidronio, ¿qué es lo que te estoy diciendo en el fondo? Calcule la concentración de los iones hidrógeno. De acuerdo a un enfoque más sencillo que es el enfoque de Arrhenius. ¿Ya? Esto pues es básicamente lo que nosotros podemos decir acerca del proceso de autoionización. ¿Bien? Ahora, esto va a generar también a su vez algunas cuestiones bastante interesantes, ¿no? Nosotros sabemos, según la teoría de Bronsted-Lowry, de que los ácidos y las bases son aquellas sustancias que, en el caso de los ácidos, donan protones y de las bases aceptan protones. Hasta ahí perfecto. Y sabemos también que cuando un ácido acepta un protón,
¿En qué se va a transformar? Perdón, esto, cuando un ácido da un protón, disculpen, ¿qué cosa hace? Se transforma en qué cosa? En una base conjugada. Y cuando una base acepta un protón, ¿en qué se transforma? En un ácido conjugado. Ahora, ¿y estos ácidos conjugados qué tan fuertes o débiles son respecto al ácido o la base que les dio origen? Bueno, acá vamos a hablar sobre eso justamente, ¿no? Fuerza de ácidos y bases conjugados. Bien. Si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Sea pues el cianuro de hidrógeno acuoso, que ya bueno, cuando está como acuoso ya sería ácido cianhídrico. Muy bien. Ahora veamos. Sabemos de que el ácido cianhídrico, según Arrhenius, como es débil, ¿qué cosa debería hacer? Se va a ionizar parcialmente ¿en qué? En el protón, ¿no? O el ion hidrógeno, como quieras llamarle, más el ion cianuro, que también va a estar acuoso. ¿Está bien? Es una forma de explicar esto. Ahora, pero sabemos nosotros de que él sería una base, ¿cierto? Y si es una base, ¿cómo interactúa? Porque nosotros sabemos de que un ácido forma una base. Esta es la base conjugada. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sería ello? El cianuro, para que sea una base, ¿qué tiene que hacer? Bueno, acá no va a poder liberar OH definitivamente, ¿no? Tal y como está. Pero, ¿qué sucede si es que esto reacciona con el agua líquida? ¿No? Porque recuerda que como está acuoso, va a reaccionar con el agua líquida. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese caso? ¿Ah? ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso? Lo que va a pasar en ese caso es pues de que el agua le va a dar un protón a él, porque recuerda que es una base. Entonces, ¿qué hace? Acepta protones, transformándose ahora en ¿qué cosa? En el cianuro de hidrógeno. Más que cosa. Y el agua, cuando dona un protón, ¿en qué se transforma? En el ion hidróxido. Bien. Ahora, como ambos procesos son reversibles, van a tener su constante. Muy bien. La constante de este proceso, la constante de iniciación sería, pues como se comporta como ácido, le vamos a llamar constante de acidez. ¿Ya? Y acá como el cianuro se está comportando como una base, porque está aceptando un protón, al proceso de iniciación le vamos a llamar la constante de la base conjugada. Ahora, ¿qué sucede si es que nosotros ambos procesos yo los sumo? ¿Qué sucede si es que sumo estos dos procesos? Lo que voy a obtener ahora es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente, que esto con esto se va a eliminar, esto con esto se va a eliminar. ¿Y qué cosa me va a quedar al final? Que el agua líquida, ¿en qué se va a transformar? En protón más el ion hidróxido. Como ustedes pueden darse cuenta, este proceso es el mismo que vimos aquí, ¿cierto? Es el mismo. Entonces, la constante aquí, la tensionización, ¿a qué sería igual? A la constante del agua, obviamente, la constante del producto iónico del agua. Pero sabemos nosotros también por equilibrio que cuando sumo dos procesos, ¿qué va a pasar? Las constantes se multiplican. Entonces, de acá, ¿qué cosa saco como conclusión? Que la constante del ácido por la constante de la base conjugada, ¿a qué va a ser igual? A la constante del agua. ¿Está bien? Y también, de manera pues similar, podemos decir que si yo tengo una base, la constante de esa base, la constante de esa base débil, por la constante de su ácido conjugado, ¿a qué va a ser igual? A la constante del producto iónico del agua. Bien. Ahora, esto, jovencitos, ¿qué cosa implica? ¿Esto qué cosa implica? La parte matemática, bueno, también es importante que la conozcamos, pero más allá de la parte matemática,
vamos a la interpretación de esto. ¿Qué pasa? Recuerden, ¿qué cosa mide la constante? Según lo que ya habíamos hablado anteriormente. La constante de alguna manera mide la fuerza del electrolito, ¿cierto? Entonces, esta magnitud constante, ¿no? Constante de acidez o constante de la base, mide pues, ¿no? La propiedad de la fuerza ácida o básica respectivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando dos magnitudes son, pues su producto es constante? Significa que son inversamente proporcionales. ¿Eso qué significa entonces? Que mientras que un ácido, ¿no? Mientras más débil sea un ácido, su base conjugada va a ser más fuerte. Y lo mismo acá, ¿no? Si una base es muy débil, ¿no? Mientras más débil sea la base, más fuerte sería su ácido conjugado. ¿Está bien? Entonces, en general, ¿qué podemos decir? Se deduce que la fuerza de los conjugados tiene pues, ¿no? Relación inversa con el ácido o base que les dio origen. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Bien? Es algo que ustedes deben considerar porque, por ejemplo, ha venido preguntas en el examen de admisión donde te daban la constante de un ácido y te decían ¿cuál es el valor de la constante de su base conjugada? Y lo único que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Utilizar esta relación. ¿Está bien? Bien. Para terminar esta parte, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, en el proceso que estamos acá explicando sobre los electrolitos acuosos, vemos pues de que tiene bastante que ver con las características de ácidos y de bases, que también ya ustedes seguramente habrán estudiado, ¿no? Según las teorías de Bronsted, la teoría de Arrhenius y la teoría de Lewis. Perfecto. Entonces, ¿eso qué cosa implica? De que estas soluciones, estos electrolitos, también van a tener carácter ácido o carácter básico. ¿Y cómo podemos medir nosotros, cómo podemos cuantificar nosotros ese carácter ácido o básico? Entonces vamos a ver acá justamente ello, ¿no? Carácter ácido base. Bien. En general, esto nos vamos a basar en lo que estaba aquí, ¿ya? En lo que viene a ser la autoionización o autoprotólisis del agua. ¿Cuándo una sustancia será neutra? No, una solución será neutra. ¿Cuándo sabemos nosotros de que si esto mide carácter ácido y esto mide carácter básico, para que sea neutra ambos tienen que ser iguales? Pero también su producto, ¿cómo tiene que ser? El producto tiene que darme 10 a la menos 14. Por lo tanto, entonces, ¿qué debe pasar? Que cada uno, ¿cuánto debe valer? 10 a la menos 7. Entonces, primero, ¿cuándo una solución es neutra? Cuando la concentración de los iones hidrógeno es igual a la concentración de los iones hidróxido. ¿Y esto cuánto debe quedarme? Tiene que ser 10 a la menos 7, obviamente tomando como referencia la temperatura de 25 grados Celsius. ¿Ya? ¿Cuándo una solución va a tener carácter ácida? No va a ser ácida. Bueno, va a ser ácida cuando la concentración de protones sea mayor que la de los iones hidróxido. Muy bien. Ahora, esto, recuerden de que cuando era neutro era 10 a la menos 7. Entonces, cuando es ácida, esto debe prevalecer. Por lo tanto, esto tiene que ser mayor que 10 a la menos 7. Y si esto es mayor que 10 a la menos 7, entonces la concentración de los hidróxidos, que son los que le dan el carácter básico, debe ser menor a 10 a la menos 7. ¿Está bien? ¿Y cuándo va a tener pues una sustancia, una solución va a ser básica, ¿no? Va a tener ese carácter básico. En lo contrario, obviamente, ¿no? Cuando la concentración de protones sea menor que 10 a la menos 7 y por lo tanto la concentración de los iones hidróxido, que justamente es el que da el carácter básico, sea mayor
que 10 a la menos 7. ¿Está bien? Ojo, tomando como referencia que la temperatura es pues de 25 grados centígrados. ¿Está bien? Listo. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿pero qué? ¿Vamos a trabajar siempre con 10 a la menos tanto, 10 a la menos 5, 10 a la menos 2, 10 a... Bueno, en realidad sí es bastante común trabajar con este tipo de concentraciones cuando hablamos de soluciones electrolíticas de carácter débil. ¿Ya? Pero pues a un holandés, Sorensen, se le ocurrió algo. Dijo, pero si ya que vamos a trabajar con, ¿no? Con potencias de 10, ¿no? Que son muy pequeñas, cuyo exponente es negativo. Entonces, ¿por qué más bien no trabajamos con el logaritmo? Y es más, ¿no? Como, ya que siempre es menos tanto, 10 a la menos 14, a menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Entonces, pero mejor que trabajamos con el cologaritmo. ¿Para qué? Para que de esa manera salga, pues, un número positivo. Y ahí justamente sale el famoso pH, ¿no? Y también su análogo pOH. Muy bien. ¿Cuál es, pues, la definición que vamos a tener de esto? El pH viene a ser el cologaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. ¿Ya? Y el pOH, de manera análoga, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? El cologaritmo o logaritmo negativo, ¿de qué cosa? De la concentración de los iones hidróxido. ¿Está bien? Ahora, si nosotros sacamos antilogaritmos, ¿ya? Si nosotros sacamos antilogaritmos, ¿qué me va a quedar acá? Que la concentración de los protones, ¿cuánto sería? Sería 10 a la menos pH. Por ejemplo, si en el estómago, el jugo gástrico tiene un pH de 2, ¿qué significa eso? Que la concentración de hidrógenos, ¿cuánto es? 10 a la menos 2. ¿Está bien? Ahora, y cuando el pOH es, ¿no? Por definición, logaritmo negativo de la concentración de OH, entonces, ¿qué podemos decir sobre la concentración de los iones OH? Sería 10 a la menos pOH. Ahora, pero, ya siendo propiedad del logaritmo, por teoría de exponentes, ¿qué sucede si yo multiplico estos dos? La multiplicación de estos dos es la constante o producto iónico del agua, que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, como es el producto iónico del agua, cuyo valor ya sabemos que es 10 a la menos 14, ¿no? Y entonces, y sabemos por teoría de exponentes que cuando tenemos bases iguales, estos se suman. Al final, ¿qué cosa va a quedar? ¿No? De que pH más el pOH de una misma sustancia, ¿cuánto debe darme? 14. Siempre y cuando siga tomando como referencia la temperatura de 25 grados Celsius, ¿no? Y ojo, esto se cumple para una misma sustancia. El pH y el pOH de una misma sustancia tiene que darme 14 como referencia, ¿no? Bien, asumiendo la temperatura de 25 grados Celsius. Ahora, este parámetro pH y pOH va a ayudarme justamente para determinar si una sustancia es ácida, básica o neutra. Y ahí justamente entra la famosa escala de pH. Lo que más se utiliza es lo que es pH. pOH muy poco en realidad. ¿Ya? Acá, no, si esto de acá me indicase pues el pH de las sustancias, 7, ¿no? 7 sería pues de que estos dos son iguales, ¿sí o no? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué significaría? De que la acidez y la basicidad también son iguales. ¿Ya? Entonces, 7 ¿qué significa? Que es neutro. ¿Ya? 7 es neutro. Ahora, ustedes pueden darse cuenta por el signo menos que el pH tiene una relación inversa con la acidez. No, hay una relación inversa. Por lo tanto, cuando el pH es menor a 7, es ácido. ¿Ya? Entonces, acá va a tener carácter ácido, ¿no? Cuando es mayor a 7, tiene un carácter básico. ¿Ya? Ahora, a menor pH, más ácido. Entonces, cuando disminuye el pH, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta
la acidez, ¿no? Aumenta la acidez de la sustancia, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, cuando aumenta el pH es más básico. ¿Y eso qué cosa implicaría? De que aumenta, no hay acidez, pues no es el término base, es basicidad, ¿ya? Entonces, ¿acá qué va a pasar? Aumenta la basicidad. Bien. Por ejemplo, ¿no? En el vinagre el pH es aproximadamente 5. En mi estómago el pH debe ser entre 2 más o menos, ¿no? En promedio. Entonces dígame, ¿cuál será más ácido? Bueno, el jugo gástrico al tener un menor pH, ¿qué significa que es? Más ácido, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la sangre tiene un pH casi es neutro en realidad, ¿no? Bordea por ahí por los 7, redondeando los 7. Mientras que, por ejemplo, la lejía tiene un pH de 9 y tanto. Entonces, ¿quién será, en este caso, más básico? ¿La sangre o la lejía? La lejía, al tener mayor pH, ¿no? Al tener mayor pH, va a tener, pues, una mayor basicidad, un mayor carácter básico. ¿Bien? Bueno, eso sería, pues, a grandes rasgos, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, esto viene a ser, pues, la teoría de lo que vienen a ser los electrolitos, ¿no? Electrolitos acuosos. Y espero, pues, de que esto les haya servido como base para poder resolver también algunos problemas que también se estarán colgando, ¿no? Dentro de lo que es la página web de la academia. Bien, entonces espero que les vaya bien, que logren sus objetivos, que cumplan, pues, con su anhelo de ingresar, pues, a la universidad y que esto les haya servido para ello. Saludos y será hasta una próxima oportunidad.